4 nombres: Rajulu, Rames, Venkates, Hrishikesmalaji. Durante 6 años, las víctimas en diferentes ciudades de India describieron al mismo atacante con identidades completamente distintas. La policía de Karnataka buscaba a Rajulu. La policía de Bangalore buscaba a Rames. Los detectives de otras ciudades perseguían fantasmas con nombres que cambiaban con cada crimen. Nadie sospechaba que detrás de esos 4 alias había un solo hombre moviéndose por el sur de India, seleccionando meticulosamente a sus víctimas y utilizando la fragmentación policial del país como su mejor herramienta de supervivencia. Cuando finalmente descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde para 18 mujeres. Su nombre real era Umesh Reddy. Y el Tribunal Supremo de India lo sentenció a la pena más severa disponible en el sistema judicial indio, la fallecimiento por ahorcamiento. Pero hasta el día de hoy, 20 años después de esa sentencia, Umesh Reddy sigue vivo en una celda del corredor del fallecimiento. Umesh Reddy, nacido como Bea Umesh, fue un criminal indio responsable del fallecimiento de 18 mujeres, principalmente amas de casa, en el estado de Karnataka y otras regiones del sur de India entre 1996 y 2002. Utilizaba múltiples alias para evadir la identificación policial. Rajulu, Rames, Venkates y Hrishikesmalaji eran los nombres con los que se presentaba según la ciudad donde operaba. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, las amenazaba con un cuchillo, las ataba y las agredía. En ocasiones las estrangulaba hasta la inconsciencia. Conservaba prendas íntimas de sus víctimas como trofeos macabros. Fue arrestado el 17 de mayo de 2002. El 26 de octubre de 2006, el Tribunal Supremo de India lo sentenció a fallecimiento. Desde entonces, Reddy permanece en el corredor del fallecimiento indio, esperando una ejecución que, dada la realidad del sistema judicial indio, podría no llegar jamás. En 1969, en una pequeña aldea llamada Basappa Malige, en el distrito de Chitradurga del estado de Karnataka, en el sur de India, nació Bea Umesh. Chitradurga es una región conocida por su fortaleza histórica construida en el siglo XVI, sus campos áridos donde la agricultura depende del monzón anual, y sus comunidades rurales donde las tradiciones hindúes estructuran cada aspecto de la vida cotidiana. Para un niño nacido en una aldea de este distrito, las oportunidades eran limitadas al trabajo agrícola de subsistencia o a la migración hacia ciudades más grandes en busca de empleo. Los detalles específicos de la infancia de Umesh se perdieron en los registros fragmentados de la India rural de los años 70 y 80, pero lo que sabemos con certeza es que en algún momento de su vida adulta desarrolló una psicología profundamente perturbada que lo convertiría en uno de los criminales más buscados del sur de India. La India en la que Umesh creció estaba experimentando transformaciones profundas. En los años 80, el país comenzaba a abrirse económicamente y las grandes ciudades como Bangalore, que eventualmente se convertiría en la capital tecnológica del país, atraían a millones de personas de las áreas rurales en busca de trabajo. Pero esta migración masiva no venía sin costos. Los jóvenes que llegaban a las ciudades desde aldeas remotas frecuentemente encontraban un mundo donde sus valores tradicionales colapsaban, donde la anonimidad urbana les ofrecía libertades que nunca habían experimentado, y donde las estructuras sociales que los habían contenido durante su infancia ya no aplicaban. Para algunos, esta transición representaba oportunidades. Para otros, significaba el colapso de cualquier restricción moral o psicológica que hubiera contenido sus impulsos más oscuros. Umesh había tenido problemas con la ley antes de iniciar sus crímenes más graves. Sus antecedentes incluían delitos menores que sugerían un patrón de comportamiento desviado que no había sido tratado adecuadamente por el sistema judicial indio. Pero lo más perturbador de su perfil era una peculiaridad que emergería durante la investigación de sus crímenes. Umesh tenía una predilección por usar ropa interior femenina bajo sus ropas masculinas cotidianas. Esta característica, combinada con sus crímenes contra mujeres, sugería una psicopatología sexual compleja que los profesionales forenses indios del momento tenían dificultades para categorizar dentro de los marcos diagnósticos tradicionales.
El hombre que saldría a las calles para destruir vidas llevaba un secreto personal que desafiaba las nociones simplistas de masculinidad y violencia. En 1996, Umes Reddy comenzó su campaña criminal que se extendería durante los siguientes 6 años a través de múltiples ciudades del sur de India. Su metodología revelaba un nivel de planificación que lo distinguía de los criminales impulsivos. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, preferentemente amas de casa que pasaban largas horas solas en sus departamentos mientras sus esposos trabajaban. Observaba a estas mujeres durante días o semanas antes de actuar, aprendiendo sus rutinas, identificando los momentos en que estaban más solas y vulnerables. Cuando decidía atacar, se presentaba en los hogares con algún pretexto que justificaba su entrada, un visitante perdido que pedía direcciones, un supuesto amigo de la familia, un representante de servicios que necesitaba acceso. Una vez dentro de las viviendas, Umes revelaba su verdadera intención. Amenazaba a sus víctimas con un cuchillo, forzándolas a someterse bajo la amenaza de violencia inmediata. Las ataba para impedir cualquier resistencia. Cometía agresiones sexuales con una brutalidad que los investigadores describirían como sistemática. En muchos casos, estrangulaba a sus víctimas hasta la inconsciencia antes de completar sus actos. Después de la violencia, robaba objetos de valor del hogar y se llevaba consigo, como trofeos particulares, prendas íntimas de las víctimas. Esta última peculiaridad ofrecía a los investigadores una pista importante cuando pudieran conectar los casos, pero el problema era precisamente ese, conectar los casos cuando el perpetrador usaba múltiples identidades y operaba en múltiples jurisdicciones. La estrategia de los alias fue la característica más notable del modus operandi de Reddy. En una ciudad se presentaba como Rahulu. En otra usaba el nombre de Ramesh. En una tercera, decía llamarse Venkatesh. En una cuarta, Hrishikesh Malaji. Cada nombre venía con una historia personal diferente, un acento ligeramente modificado, y una apariencia ajustada para coincidir con la identidad del momento. Para la policía india, donde cada estado mantenía sus propios registros criminales y donde la comunicación entre jurisdicciones era frecuentemente deficiente, esta estrategia era devastadoramente efectiva. Las descripciones de sospechosos no coincidían entre ciudades porque el hombre que las víctimas sobrevivientes describían presentaba detalles diferentes cada vez. La policía de Bangalore pensaba que buscaba a un criminal. La policía de otras ciudades de Karnataka pensaba que buscaba a otros. Nadie imaginaba que los 4 fantasmas eran el mismo cuerpo físico. Durante 6 años, mientras los crímenes se acumulaban en diferentes ciudades del sur de India, Umes Reddy se movía entre identidades y ubicaciones con la agilidad de un fantasma. Pero su selectividad no era al azar. Las víctimas compartían características similares, amas de casa de clase media o media baja, mujeres entre los 25 y los 45 años, que vivían en departamentos donde los esposos trabajaban largas jornadas. Estas eran mujeres que confiaban en los extraños que llamaban a su puerta porque la cultura india tradicional enfatizaba la hospitalidad hacia visitantes inesperados. Eran mujeres que no esperaban violencia de un hombre aparentemente educado que les pedía ayuda o información. Y eran mujeres cuyo fallecimiento, mientras los investigadores luchaban por identificar patrones entre jurisdicciones, quedaba frecuentemente aislada dentro de los expedientes de cada departamento policial local. Los primeros avances en el caso llegaron cuando algunas víctimas sobrevivieron a los ataques y proporcionaron descripciones detalladas a las autoridades. Estas descripciones, aunque variaban en detalles menores debido a los diferentes alias y presentaciones del atacante, compartían suficientes elementos comunes como para que los investigadores más perspicaces comenzaran a sospechar que enfrentaban a un solo criminal operando bajo múltiples identidades. La Oficina Central de Investigación de India, una de las agencias federales del país, comenzó a coordinar esfuerzos entre las diferentes fuerzas policiales estatales afectadas. Los archivos fueron comparados, los patrones fueron analizados, y gradualmente la teoría de un único perpetrador ganó aceptación entre los detectives que estaban trabajando en los diferentes casos por separado.
El factor decisivo en la captura de Reddy fue la combinación de testimonios de sobrevivientes y el análisis forense de objetos encontrados en algunas escenas. Los investigadores lograron crear un perfil físico consistente del sospechoso cruzando las descripciones de víctimas en diferentes ciudades. Este perfil, combinado con la información sobre los alias que el criminal había usado, permitió a la policía enfocar sus búsquedas en individuos que coincidieran con la descripción física y que tuvieran antecedentes criminales que pudieran hacer plausible esta escalada de violencia. La red se cerraba alrededor de un hombre nacido como Bea Umes que operaba bajo las identidades que habían mantenido a los detectives dando vueltas durante 6 años. El 17 de mayo de 2002, Umes Reddy fue finalmente arrestado por la policía india. La captura culminó una investigación que había consumido recursos de múltiples departamentos policiales durante años. Durante los interrogatorios, Reddy inicialmente intentó negar los cargos, pero la evidencia acumulada era abrumadora. Los testimonios de sobrevivientes, los objetos robados encontrados en su posesión y las conexiones entre los crímenes cometidos bajo diferentes alias eran demasiado numerosos para que cualquier defensa pudiera superarlos. El juicio que siguió fue extenso y emocionalmente agotador. Las familias de las víctimas finalmente podrían confrontar al hombre que había destruido sus vidas y las sobrevivientes tuvieron la oportunidad de identificar formalmente a su atacante. El 26 de octubre de 2006, el Tribunal Supremo de India, la máxima autoridad judicial del país, sentenció a Umes Reddy a la pena de fallecimiento. Esta era la sentencia más severa disponible en el sistema judicial indio, reservada para los casos considerados excepcionalmente brutales según el criterio del llamado principio de los raros entre los más raros. El tribunal determinó que los crímenes de Reddy cumplían con este estándar: múltiples víctimas, planificación sistemática, violencia sexual extrema y uso de alias para evadir la justicia durante años. Para las familias de las víctimas y para la sociedad india en general, la sentencia representaba un reconocimiento formal de la magnitud del horror que Reddy había infligido. Pero en India, como Reddy pronto descubriría, una sentencia de fallecimiento es solo el comienzo de un proceso que frecuentemente no termina en ejecución. India es un país donde la pena capital existe legalmente pero donde las ejecuciones son extraordinariamente raras. Desde la independencia del país en 1947, India ha ejecutado a un número muy pequeño de prisioneros en comparación con el número de personas sentenciadas a fallecimiento. El sistema indio permite apelaciones múltiples que pueden extenderse durante décadas, primero al Tribunal Superior del Estado, luego al Tribunal Supremo de India, después peticiones de revisión, y finalmente peticiones de clemencia dirigidas al presidente de la República. Cada paso puede tomar años. Los prisioneros en el corredor del fallecimiento indio frecuentemente esperan 20, 30 o incluso 40 años antes de que sus casos sean resueltos definitivamente. Muchos mueren de causas naturales en la cárcel antes de que la sentencia sea ejecutada. Algunos son liberados después de que sus apelaciones tienen éxito. Pocos son efectivamente ahorcados. Desde 2006, Umes Reddy habita este limbo judicial. Su sentencia de fallecimiento, confirmada por el Tribunal Supremo, sigue técnicamente vigente. Pero las apelaciones, las peticiones de revisión y los procedimientos legales secundarios han mantenido su caso en movimiento perpetuo a través del sistema judicial indio. Reddy pasa sus días en una celda del corredor del fallecimiento, alimentado, atendido médicamente, supervisado, pero sin avanzar hacia la ejecución que el tribunal dictaminó hace 20 años. Cada día es igual al anterior. Cada apelación compra otro año. Cada revisión extiende el proceso. Mientras tanto, las familias de las 18 víctimas continúan esperando el cierre que la ejecución supuestamente debía proporcionar, pero que el sistema judicial indio parece incapaz de entregar. Hay algo extrañamente apropiado en cómo terminó la historia de Umes Reddy, el hombre que usó 4 identidades diferentes para evadir la justicia durante 6 años. El criminal que construyó su carrera alrededor del engaño y la fragmentación, que confió en que los sistemas burocráticos nunca podrían conectar los puntos entre sus diferentes yo, terminó atrapado precisamente en otro sistema burocrático, el del corredor del fallecimiento indio. Igual de lento, igual de laberíntico, igual de fragmentado en procedimientos que se multiplican sin resolverse.
Durante años, Umes explotó las grietas entre jurisdicciones policiales para no ser identificado. Ahora, durante más años aún, esas mismas grietas judiciales mantienen su caso en un estado de suspensión permanente. Rahulu, Ramesh, Venkatesiri y Kesmalagi existieron brevemente como personajes de un criminal que cazaba en las sombras del sur de India. Umes Reddy, el hombre real detrás de esos nombres, existe todavía, detrás de unas rejas que lo contienen pero que no terminan con él. Una sentencia pronunciada hace 20 años sigue esperando convertirse en acción. Y posiblemente, como ha ocurrido con muchos otros prisioneros del corredor del fallecimiento indio, Umes Reddy morirá algún día en su celda, de causas naturales, sin que el verdugo haya tenido que ajustar nunca la soga que el tribunal ordenó prepararle.